I després de la informació esportiva, anem amb una nova secció en el nostre informatiu, entrevistes, però no com les que han vist fins ara, sinó entrevistes properes i de persona a persona sobre un tema de l'actualitat. I el tema que volem tractar en el nostre espai d'avui el tractàrem la setmana passada, però donat que el temps fou molt limitat, moltes coses es quedaren en l'aire. Estic referint-me a la violació grupal que va patir un menor valencià. La violació, ja coneguda com la manada de segon de l'ESO, la víctima de la qual va callar durant 2 mesos fins a plegar a un estat catatònic. Volem reprendre aquest tema de com la violació o abús sexual grupal s'ha convertit en una nova manera de fer bullying i tot per la facilitat que tenen les i els menors per accedir cada volta més joves a la pornografia. De com els afecta el seu creixement físic i mental, com accedeixen a aquests continguts i quin paper tenen mares, pares i tutors, en parlarem a continuació. Per aquest motiu tenim avui amb nosaltres, ens visita al plató de Notícies Comunitat Valenciana, José Vicente Esteve, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Valencia. Buenas noches, José Vicente, bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, es un placer que esté con nosotros aquí en el plató. Y bueno, me gustaría empezar un poco por el principio. ¿Están los niños dejando de ser niños? Pues yo considero que no. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Óscar. Y respecto a la pregunta, yo considero que no, que los niños no están dejando de ser niños, es algo más complejo. Siguen siendo niños, pero con acceso a recursos, medios y materiales que en otras generaciones no hemos tenido dicho acceso. ¿Esto qué significa? Pues significa que tienen una mayor capacidad de acción y una mayor capacidad de incidencia sobre el mundo, lo que para lo bueno y para lo malo. Es decir, producen efectos más positivos y efectos que pueden ser más negativos porque actúan multiplicativamente. Entonces, en principio, siguen siendo niños, su estructura conceptual, mental, emocional sigue siendo la de un niño, y con su nivel de juicio, con su nivel de desarrollo moral, sigue siendo el de un niño en función de la etapa en la que esté. Entonces estamos hablando de adolescentes que han superado los 11 años, que ya han entrado en una fase de maduración y de desarrollo que ya manejan operaciones simbólicas, y esas operaciones simbólicas lo que le permiten pues, es accionar sobre ese mundo sin los filtros y la experiencia que conlleva un largo proceso de socialización basado en el conflicto y en las disyuntivas, por decirlo de alguna manera. Así, ¿los pone en riesgo? Pues a algunos sí y a otros no. Pero, José Vicente, ¿cómo puede ser que haya niños de 8 o 9 años? Nosotros, por ejemplo, usted lo mencionaba hace un momento, no teníamos acceso a esa información, pero con 9 años no se suele tener interés por ese tipo de contenido. ¿Cómo puede ser que niños de 8 o 9 años entren en contacto con pornografía en Internet? Yo considero que, lo que dicen los estudios, por ejemplo, de la Fundación ANAR, aquí en España, pues la edad media de acceso a la pornografía suelen ser los 14 años aproximadamente. Y además tienen una finalidad, que es una finalidad, lo hacen o por diversión, porque les llama mucho la curiosidad, o incluso para masturbarse. Hay una diferencia de género, es decir, en los varones aproximadamente el 60% buscan esa pornografía pues, para masturbarse, mientras que en las chicas el porcentaje se rebaja bastante, aproximadamente el 20 y alguno por ciento, o el 20, del orden del 20 y algo por ciento, ¿no? Entonces, que esto es básicamente lo mismo que sucedía cuando, por ejemplo, yo tengo 60 años, pues cuando teníamos nuestra edad. Yo creo que es accidental. Por ejemplo, una noticia que estuvimos comentando el otro día era que en un colegio habían descubierto unos niños con 8 años viendo pornografía. La pornografía es un producto, y es un producto que responde a unas leyes de marketing. Entonces, toda la ley del marketing lo que busca es ampliar su target, su población objetivo. Por eso el otro día yo decía que no son los niños los que buscan la pornografía, es la pornografía la que buscan los niños. Es decir, se ponen a navegar donde sea y empiezan a salirles ventanas emergentes, anuncios, noticias de tal modo que son el resultado de un algoritmo
Y es un algoritmo que evidentemente no es neutro, ni tiene... Su objetivo no es formar moralmente a nadie, es hacer que la audiencia se quede anclada en el... que siga navegando. De ahí el scroll y de todos estos nuevos fenómenos que están sucediendo. Correcto. Entonces, ¿es preocupante? Pues hasta cierto punto es preocupante porque los menores, los que tienen 8 años, 9 años, 10 años, todavía no tienen la estructura cognitiva suficiente para juzgar críticamente esa información que están viniendo, que están recibiendo. Pero también es cierto que el impulso no va más allá de la risa y del compadreo entre ellos, de las complicidades que establecen. Evidentemente, no puede leerse desde una posición, digamos, desde una posición adulta y excesivamente moralista, porque no les dan el significado, no tiene el contenido, el universo simbólico que hay detrás de la pornografía. Es decir, de hecho, ni siquiera han despertado sexualmente. Correcto. Entonces lo que es pues una actividad que les produce risa, saben que es tabú, saben que la gente, que a los profesores les llama la atención y se lo prohíben, saben que los padres se contrarían y de alguna manera pues pero no tiene el valor que muchas veces, no es legítimo hacer la lectura que muchas veces hacemos. Desde los adultos sabiendo la plenitud de los significados. Otra cosa diferente es en la adolescencia. Y en el caso de... Estábamos hablando, por ejemplo, de que para ellos no tiene el mismo significado que para una persona más adulta, pero de alguna manera influirá en ellos a tan temprana edad el consumir ese tipo de pornografía, ¿no? ¿Cómo les afecta en su desarrollo? A ver, yo lo que es una opinión, es decir, estamos en un terreno, estamos en un momento social de transición, es decir, esto está cambiando. Esto está cambiando y la visión clarísima es el propio uso de las nuevas tecnologías. La capacidad de penetración, la prevalencia de las nuevas tecnologías progresa geométricamente. Es decir, esto ya no es lineal como antes que íbamos acumulando, sino que esto hace muchísimos saltos. Hay estudios que están evidenciando o que están demostrando que la pornografía les afecta muy negativamente. Pero hay estudios que no tienen tan clara esa causalidad, esa conexión causal. Es decir, ¿por qué? Pues porque al final de cuentas la conducta sexual es el resultado de un montón de factores y de variables, y que hay algo muy importante que es el propio proceso de socialización y sobre todo también que el proceso de socialización pues empieza con los otros significativos, que son nuestros padres, esos que si te los cambian dejar de ser tú y te conviertes en otra persona, y luego tenemos unos sistemas de socialización secundaria. Si el trabajo previo está hecho, es decir, si tus padres te han ido acompañando, si los otros significativos te han transmitido un sistema de valores, unas fuentes de significado adecuadas, pues puedes manejar y puedes afrontar el desafío que te plantean estas nuevas tecnologías y los contenidos de las nuevas tecnologías. ¿Hasta dónde puede afectar? Pues sucede como con los estudios clásicos de los medios de comunicación. Es decir, durante mucho tiempo nos hemos planteado, no teníamos claro, no podíamos contestar realmente a la pregunta si los medios de comunicación influyen o no influyen sobre las audiencias, y al final pues se encontró, Lazarfield, por ejemplo, decía, influyen, pero en determinadas personas y en determinados momentos. Correcto. Pues yo soy de la opinión, después de contrabalancear y comparar diferentes estudios, en que efectivamente influyen, pero en determinados sujetos y en determinados momentos, y en determinadas circunstancias y condiciones. Es decir, por lo tanto, generalizar a partir de generalizar desde un elemento, generalizarlo pues es crear estereotipos y prejuicios que posiblemente redunden negativamente en el propio proceso de educación de los niños. O dicho de otra manera, la realidad digital ha venido y se va a quedar. A partir de este momento, el otro día sugería una metáfora, y es que el mundo real hoy en día ya no es la realidad. El mundo real es como el ADN de nuestra realidad actual, tiene una realidad real y tiene otra realidad que es virtual, y se entrelazan como la hélice del ADN. Es decir, así que la realidad de cuando nos ponemos en posiciones de apocalípticas, pues sucede, lo que estamos haciendo es negarles la posibilidad de adaptarse a un mundo nuevo. Con esto me permito el lujo de enlazar. Humberto Eco tiene un libro, un estudio que es genial desde mi punto de vista porque nos provoca el pensamiento y el juicio crítico. Que el título es Apocalípticos integrados.
cada vez que ha habido un cambio tecnológico, cuando hemos pasado de la imprenta a la radio, a la televisión, a Internet, cada vez que ha habido un cambio tecnológico, se han producido estas convulsiones sociales. Tenemos que estar preparados porque ahora la convulsión social es continua. Es decir, hay un proceso de digitalización que integró un montón de tecnologías, que hizo desaparecer un montón de puestos de trabajo, pero hizo que surgieran nuevos puestos de trabajo. Esto lo estamos viviendo día a día con la inteligencia digital. Con la inteligencia artificial. Sí. De esto está transformando el mundo. No sabemos, las profesiones del futuro no sabemos cuáles son. Sí que sabemos que tenemos que respondernos a la pregunta: ¿qué tipo de adultos queremos en el futuro? Porque en función de ese tipo de adultos vamos a tratar o vamos a educar a los menores actualmente. Podemos adoptar la posición del apocalíptico, en el cual el mundo se está desmontando, se están hundiendo los valores, o podemos adoptar la posición de los integrados. Y los integrados sería, pues, los valores ya están superados y posiblemente, como decía Aristóteles, la virtud está en el término medio, ¿no? Uno de los problemas que comentaba era esto: tenemos que elegir. Al final, el mundo adulto es el que tiene que elegir, sobre todo los que nos dedicamos a educación, tanto en primaria, secundaria y universidad sobre todo, tenemos que elegir qué tipo de personas queremos contribuir a diseñar. Es cierto que las tecnológicas, que las redes sociales, que los algoritmos de la inteligencia artificial no son neutros. Es decir, responden a unos determinados intereses económicos, a unas ideologías, a unas determinadas visiones del mundo, y eso puede influir. Y el propio funcionamiento de las redes, McLuhan hablaba del medio es el mensaje. Y entonces decía, pues mira, hay mensajes que son fríos y hay medios que son calientes, por eso el medio es el mensaje, ¿no? Las redes sociales no es que sea un medio caliente, es que está al rojo vivo, está ardiendo, es hierro fundido. Entonces, el coger y excluir de ese mundo virtual a los menores nos puede conducir directamente a una inhabilitación de estos menores para ese mundo que no es que les viene encima, es que ya están en él. Hay que tener en cuenta también que nosotros somos inmigrantes digitales y que ellos, cuando digo nosotros, pues... más adultos. Exacto. Entonces, nosotros somos inmigrantes digitales y mientras que los menores son nativos digitales, se han criado con las redes sociales. Yo cuando tengo un problema con el móvil, que suelo tener mucho, se me desconfigura la impresora, tengo que llamar a mi hija. Mi hija, desde su pensamiento mágico, pues antes cuando existían los vídeos, no hace tantos años, pues le daba de comer galletas al vídeo. O sea, por tener una boca, pues le metía galletas allí hasta que el vídeo ya se estropeaba. Pero sabía programarlo, algo que a mí me costaba con el manual de instrucciones. Y ella intuitivamente se programaban sus dibujos animados para grabarlo. Esto es lo que sucede. Esto es lo que sucede. Han nacido con la tecnología, conocen las claves de la tecnología, conocen cómo manejarse con los aparatos, conocen cómo se gestiona un troll. A un troll es alguien un odiador, un hater, que te está atacando en redes sociales, por ejemplo. Conocen los riesgos que hay. No todos los riesgos, pero sí conocen los riesgos. Cuando nosotros pensamos que los menores están indefensos, pues posiblemente no estén tan indefensos. Y no están tan indefensos porque se han socializado en estas redes sociales y se han entrenado en las redes sociales. Y conocen experiencias, en cuanto que han tenido una mala experiencia, huyen del chat o huyen del TikTok, lo que sea. Decía que las redes sociales no son neutras. Esto se ve muy claro. Con TikTok. TikTok es una red social que tiene mucho éxito entre los jóvenes y tú ves los contenidos que encontramos en Occidente, en los países occidentales. Y aquí lo que nos encontramos son desafíos, desde el punto de vista de los adultos, dices, vaya tonterías. TikTok es una empresa china, X o Instagram es una empresa norteamericana. Correcto. Que va a lo mismo, hace lo mismo. El TikTok de China, el TikTok es un producto desde China que se vende a Occidente, se distribuye en Occidente y se distribuye en China, pero en China no se llama TikTok, no me acuerdo cómo se llama. Si tú ves el TikTok de China, allí las historias no son desafíos, a ver quién se come 5 cucharadas de canela. Allí son historias de prosocial, de heroísmo, de socialidad, de música, este chiquillo que ha ganado un campeonato, el otro que toca la flauta, el otro que... Entonces, los desafíos son muy diferentes y eso es una forma de construir. ¿Esto qué significa? Que no es neutro. Es decir, que haya intereses geopolíticos detrás de estas redes, lo cual
¿A dónde nos lleva en el momento actual? Pues que estamos en un momento de transición y no podemos dictaminar. Es decir, podemos adoptar una posición. Esto lo están haciendo muchas familias. Se escandalizan porque es que, por ejemplo, hay estudios que relacionan la violencia filioparental con el uso de pantallas. Entonces, hay muchos estudios en este sentido. Y entonces, pues, la pornografía crea potenciales violadores, por ejemplo. Hay estudios de este tipo y están publicados en revistas científicas y tal. Pero, por ejemplo, Sanders, en 2024, pues, presentó un metaanálisis. Hay una técnica para analizar las publicaciones, para saber dónde estamos, el estado de la cuestión. Consideró 2.400 estudios a nivel mundial, con una muestra de 1.950.000 sujetos en total, entre todos estos estudios. Y lo que encontró, por ejemplo, era que no se puede decir científicamente, a partir de su metaanálisis, que no se puede determinar que las redes sociales produzcan los efectos negativos que en muchos estudios están demostrando. Es decir, que no se puede decir, en sana ciencia y en pacífica ciencia, no se puede decir que interfieran las habilidades sociales, no se puede decir que interfieran en la capacidad de atención, no se puede decir que interfieran en la capacidad de pensamiento. Aún es más, eso por un lado. Por otro lado, otra cuestión que encuentran es, ponen un umbral. Ellos estudian el número de horas que los menores están expuestos y dice, pues a partir de... hay muchos estudios que dicen que a partir de 2 horas es muy negativo. Ellos encuentran en esta revisión tan gigantesca, que es la más importante que se ha hecho hasta el momento, dice que a partir de las 7 u 8 horas es cuando hay que empezar a preocuparse sobre la producción de efectos. 7 horas es una jornada laboral, ¿eh? O 8 horas es una jornada laboral. Básicamente. Otro hallazgo que encuentran es que las redes sociales, las pantallas, no solamente no afectan negativamente, sino que cuando se produce la condición de que la familia acompaña a su hijo en este viaje por la realidad virtual, los efectos son positivos en socialización, en mejora del pensamiento, del razonamiento y en el control emocional. Así que estamos en un momento en el cual hay que... Otra cosa es que políticamente pues, te interese. Antes decía, hay familias que se han disparado, incluso inmediatamente como que se han disparado es que han empezado a quejarse. Hay que suprimir las pantallas en los tablets, y hay colegios y hay comunidades autónomas que se están subiendo a ese carro. Entonces yo pienso que hace falta una reflexión, o una reflexión en el cual participen los diferentes actores sociales y sobre todo la investigación y la academia. ¿Por qué? Porque si prohibimos las redes sociales estamos cerrando una puerta que va a ser necesaria para vivir en el mundo, para colocarse profesionalmente, para desarrollarse profesionalmente y para manejarse en un mundo digital. Que por otro lado da lo mismo, porque no se pueden poner puertas al campo. Es decir, si no utilizan la tablet en el colegio, verán el porno, lo verán detrás de un seto, a escondidas, y a lo mejor los resultados son peores. Sabemos que lo que hay que hacer es que hay que prepararlos. En vez de negar la tecnología, lo que hay que hacer es actuar y prepararlos para manejar esa tecnología, avisarles de los riesgos, de los peligros, si somos adultos. Entonces, sensatez, a final de cuentas. Igual me he extendido demasiado, perdona. Me parece bastante interesante porque básicamente son los temas de los que queríamos hablar. Hablaba usted de que hay que tener sensatez, de que los padres deben acompañar a sus hijos durante este proceso, ¿no?, de aprendizaje a través del mundo digital, pero volviendo un poco al tema del caso de la violación grupal en Valencia, ¿qué consejos daría usted a los padres en el caso de que su hija o su hijo haya sido víctima? Y en el caso de que también hubiera podido ser agresor. Esto nos lleva también son temas tan profundos que muchas veces se entra en colisión con los tiempos disponibles en medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Como la televisión, que es un medio rápido y fluido. Tenemos claro que de una relación tóxica hay que alejarse.
Esto la psicología no hace mucho tiempo que nos lo está diciendo. Cuando hay una relación tóxica te has de alejar. La gran pregunta es, cuando se produce una situación de este tipo en la cual hay un acoso escolar, un bullying, si nos fijamos y revisamos los estudios disponibles, vemos que quien termina huyendo del colegio, quien termina marchándose del colegio, es siempre la víctima. Efectivamente. Esto es muy curioso. Y muy curioso desde el punto de vista, digamos, de la equidad, la justicia, la igualdad, porque en todo caso tendría que ser el agresor. Eso por un lado. Otras veces la respuesta institucional también es laxa. Y laxa y otras veces contraproducente. Es decir, en ocasiones aquí no pasa. Aquí con nosotros no pasa. Esto en este colegio, en esta empresa, aquí esto no pasa. Y sí que pasa. Sí que pasa porque es un proceso social. Y estos procesos sociales, pues cuando las comunidades son las que son, y como somos por los monos que somos, pues o los primates que somos, pues esto sucede. A veces la solución es solucionarlo como sed buenos amigos, darle la mano, y entonces la víctima le tiene que dar la mano como buenos amigos a su maltratador. Lo cual significa una revictimización de la víctima, una rehumillación y un empoderamiento del maltratador. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si fuese mi hija o mi hijo, yo lo que haría inmediatamente es ponerlo en conocimiento de la inspección educativa e inmediatamente después a la Fiscalía de Menores. Porque estamos hablando de una cuestión de dignidad humana, es decir, de vulneración de derechos básicos, de atentados, son atentados, no son cosas de niños, son atentados que marcan para toda la vida. Correcto. Es decir, una víctima de bullying, que encima no sabemos cuántas hay, porque depende de los estudios, hay estudios que nos dicen que el 4 y el 5%, y hay estudios que nos dicen el 45-50%. Y pues una víctima de bullying, el bullying tiene un problema, y es que, como todos los delitos, pues se hace en la oscuridad, para que no te cojan. Por lo tanto, hay una red de silencio. Y ahí, si te chivas, eres un cobarde y te vamos a pegar y vas a pagar, que es en este caso, en el caso con el que hemos abierto, pues sucedía esto. En consecuencia, hay mucha cifra negra del delito, hay mucho delito institucionalmente no conocido y que las víctimas lo sufren profundamente y cada vez se hacen más pequeñas, renunciando al propio desarrollo, renunciando a la propia autoestima, a la propia asertividad, sus derechos asertivos, y realmente hay una desproporción tan brutal entre... el bullying es una violencia, es intencional, es decir, es instrumental, se consigue para dominar a alguien. O sea, se aplica para dominar a alguien. Pues hay una tremenda desproporción entre los objetivos que tú quieres conseguir con la aplicación de esta violencia y el método que utilizas, ¿no? Por lo tanto, a largo plazo el daño sobre la víctima va a ser bastante brutal. Muchas veces estas personas llegarán a los 40, 45, 50 años y todavía tienen las heridas abiertas. En la universidad lo vemos enseguida. Es muy fácil detectar, hacer la predicción pretérita. Es decir, a este alumno o a esta alumna le ha pasado algo. Y cuando hablas con ellos, cuando te das cuenta que te pones a hablar con ellos y si consigues generar la suficiente confianza, efectivamente te dicen lo que les ha sucedido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo primero que hay que hacer es denunciar. Todo silencio es muy cómplice. Para romper la barrera del silencio, necesitas lo mismo que decíamos antes, acompaña a tus hijos en sus viajes virtuales. Pues genera un clima de confianza con tu hijo para que tu hijo te lo pueda contar. Porque si no, no te lo va a contar. No se lo va a contar a los profesores, porque hay una red de miedo que cae sobre ella. El fenómeno es muy similar, muy parecido a la violencia de género. Se crea una red de silencio y esa red de silencio lo que hace es vulnerabilizar más a la víctima. Cuanto más vulnerable sea la víctima, mayor posibilidades se incrementa con mayor frecuencia las agresiones y además con mayor intensidad. Muchas veces, pues al final, pues nos encontramos a alguien que se arroja por una muralla y se suicida, o a alguien que termina en un hospital de un palizón que le han pegado, ¿no? Correcto. Y nadie ha visto las señales. Entonces, pues ¿por qué? Pues porque no hemos puesto la atención. Los adultos, y sobre todo los adultos de los cuales dependen menores o alumnos universitarios, tenemos que tener los ojos, que ya son adultos, los ojos súper abiertos, donde poner la atención, poner la energía, evidentemente. Y eso es lo que te permite pues, ir controlando ese contexto y ese medio. Buscar los indicios, la depresión, las caídas brutales en las notas, en las calificaciones, que es lo primero que colapsa. ¿Por qué? Porque
Aproximadamente, según algunos estudios, el 10%, volvemos a lo mismo, cifra negra, así que esto es una caja negra que no sabemos, no es una caja negra como la de los aviones que sacas, sino que aquí hay muchas zonas ocultas que la ciencia todavía no hemos podido profundizar. Te pones a analizarlo y aproximadamente un 10% de los menores acosados es por las notas, porque eres mejor estudiante que yo, porque entonces lo atacan. ¿Cuál es la reacción de la víctima? De esa red? Pues bajo inmediatamente mi rendimiento académico, a ver si así me olvidan. Entonces estas reacciones que son búsquedas adaptativas, como puede adaptarse, así que hay que trabajar con ellos, en este sentido. Por otra parte, ¿qué hacer si mi hijo es... Bueno, si es el agresor? Pues lo primero que tienes que saber es que tienes un problemón. O sea, tienes un problemón porque tu hijo es capaz de ejercer violencia para conseguir un objetivo. Y eso, más pronto o más tarde, te va a salir en el hogar. El día que le digas, deja el móvil porque vamos a cenar, esto va a salir, se ha aprendido, la violencia es muy peculiar. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que es un refuerzo negativo. O sea, alguien se porta mal y entonces pues tú le aplicas una violencia que puede ser verbal, puede ser física o puede ser emocional, te retiro el afecto y tal. A quien refuerza, no refuerza negativamente a la persona con la que tú quieres conseguir el objetivo, sino que te refuerza al propio agresor. Lo pongo con un ejemplo para que se vea. Yo era adolescente y saltaba en el sofá, como todos así gritando y haciendo el imbécil. Pasaba mi madre, no saltes en el sofá porque el sofá se rompe. Te lo decía 15 veces. Ya venía enfadada y tengo la lengua pelada de decirte que no saltes en el sofá. Entonces había una herramienta educativa que era la zapatilla, te soltaba un zapatillazo y tú te sentabas inmediatamente en el sofá. Correcto. ¿Qué aprendía yo? Salta en el sofá cuando no esté tu madre, que no te vea, que es lo que aprenden los maltratadores. Correcto. ¿Qué aprendí a mi madre? Se lo he dicho 15 veces y no me ha hecho caso, le he dado un zapatillazo y fíjate, mano de santo. En consecuencia, la violencia a quien realmente refuerza es al agresor. Esto significa que si tu hijo es capaz de vulnerar derechos ajenos, de machacar a una persona, tienes un hijo problemático. Por lo tanto, has de intervenir inmediatamente. ¿De qué manera se puede intervenir ante una situación así? Confrontarlo con la realidad, hacerle que se responsabilice. Lo mismo que nos dice la ley de responsabilidad del menor, del penal del menor, pero aplicado a lo social, evidentemente. Es decir, es legítimo que hagas daño, es legítimo, ¿te has dado cuenta? Haz un ejercicio de empatía, hay que trabajar eso. No es llevaos bien y daos la mano, es confrontarlo contra la realidad. El desarrollo moral se produce. Nosotros durante mucho tiempo hemos pensado, porque había un pedagogo suizo que era Piaget, que decía, según vamos madurando, o sea, somos una especie que nacemos con un cerebro inmaduro. Y esto no es muy bueno, porque nos permite adaptarnos a muchos sistemas, a muchos contextos, etcétera, etcétera. Piaget decía que había una fase sensorial al principio, luego operaciones concretas, otra fase preoperacional, operaciones concretas y operaciones abstractas. Las abstractas coincidían con la adolescencia. Por eso sí que hay que preocuparse más del porno en la adolescencia que cuando está a los 8 años. Porque son las operaciones concretas y eso pues, no coge, no cala. Efectivamente. Entonces, después vino alguien que se llamaba Colbert, que era alumno de Piaget, y Colbert decía, hay una cosa que es el desarrollo moral, y el desarrollo moral no se produce por la maduración. El desarrollo moral se produce porque tú te sometes a cuestionamientos. Es decir, o Jarvis, que era otro pedagogo, decía, los aprendizajes se producen, que este era muy defensor del aprendizaje natural, cómo aprendemos en la naturaleza, y decía, por disyuntivas, cuando los sistemas que tú tienes en tu cabeza no te sirven para explicar las conductas o las vivencias que has tenido. Eso es Jarvis, las disyuntivas. El desarrollo moral se decía que nosotros crecemos, los seres humanos crecemos moralmente, y esto es importante, el sistema de valores como guía de acción. Crecemos a nivel de valores, ética y moralmente, a partir de cuestionamientos, que básicamente es lo mismo. Mi sistema de valores que me guían no me ayudan a responder a este problema. Es decir, cuando yo he sido un maltratador o cuando yo he cometido un acto raro o desviado o lo que sea,
Lo que mejor me puede ayudar para tomar conciencia es que alguien me diga, fíjate las consecuencias, fíjate los actos, fíjate la importancia que tiene el asumir la responsabilidad, fíjate la importancia que tiene ir y pedir perdón. Eso por un lado. Y si mi hijo ha sido testigo, hay proyectos que son magníficos, que incluso están haciendo aquí en España. Zimbardo en Estados Unidos tiene un proyecto que es el de héroes cotidianos, que cuando veas una injusticia, ponte delante. Hay un rap del Langui que es Se buscan valientes. Se buscan valientes que no teman al malo, que cuando vean algo se pongan delante, que defiendan los derechos, que no se dejen arrastrar por las normas de las situaciones, que son injustas. O sea, que se pongan delante. Aquí en España hay un proyecto que se está desarrollando que es la creación de hidalgos, recogiendo la imagen de Don Quijote. Cuando veas una injusticia, ponte delante. ¿Por qué? Porque el acoso es... el otro día decía un ejemplo que es una especie de trébedes, ¿no? Necesita tres patas, porque es un proceso social víctima, victimario y público que aplaude. Si tu hijo es un conformista de los que aplauden, debes de reflexionar con él sobre la víctima, sobre qué sentirá, sobre qué efectos va a tener a largo plazo, sobre la legitimidad de esto. Y entonces, con esto podemos aspirar o podemos pensar que estamos en el camino adecuado para una sociedad mejor. Esta es la... Bueno, pues con esto, José Vicente, se nos acaba el tiempo, estamos ya fuera de tiempo, pero me gustaría volver a invitarle a que tenga usted las cámaras de Noticias Comunitat Valenciana a su disposición por si usted quiere lanzar un último mensaje. Eso sí, le pido brevedad, pero si usted quiere lanzar algún mensaje o algo que crea que se nos haya quedado en el tintero, sea usted libre para hacerlo en este momento. Óscar, muchas gracias. En primer lugar, por disculparme por... Ha sido perfecto. Por la extensión, porque básicamente es que este es un fenómeno tan complejo que no se puede analizar tan rápidamente. Hay muchas variables y muchos elementos. Estamos en una situación de transición. Estamos en una situación donde necesitamos mucha ciencia y mucho conocimiento real. Por un lado, nuestros jóvenes, los jóvenes que ahora están en el colegio, están en las familias, en el colegio, que pasan al instituto, que luego nos van a llegar a la universidad, están viviendo una realidad que nosotros no la entendemos, que de verdad que no terminamos de entenderla. La universidad, por ejemplo, está en jaque hoy en día con las inteligencias artificiales. En secundaria sucede lo mismo. En consecuencia, estamos en una realidad nueva, en un mundo nuevo. Cuando estamos en situaciones nuevas, lo importante es prudencia, paciencia y perseverancia. ¿Perseverancia en qué? En hacer mejores ciudadanos, en hacer defensores de los valores democráticos, de los derechos humanos y sobre todo de la convivencia pacífica, porque merece la pena. Pero no porque los jóvenes sean el futuro, es que son el presente ya. Así que ellos... Si de verdad nos creemos eso del bien del superior interés del menor, ellos nos necesitan que no perdamos esa equidistancia de la que habló Aristóteles, ese equilibrio, porque posiblemente en el equilibrio esté la virtud. Y muchas gracias por la invitación. Pues gracias a usted, José Vicente Esteve, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Valencia. Ha sido un placer escucharle y tiene usted aquí su casa para próximes visites. Gràcies per haver estat esta noche con nosotros. Pues moltes gràcies, Òscar. Gràcies. Adéu. I nosaltres ens anem ja directament a la pantalla gran perquè anem a veure l'oratge que farà demà.